ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia, programa del canal de televisión del Poder Judicial que se graba directamente desde el Salón de Honor de la Corte Suprema. Los temas de justicia y sobre todo los temas penales son una información que siempre está en la discusión en los hogares, en los medios de comunicación, en todos los lugares de diálogo y de influencia. Y queremos hablar en esta ocasión sobre el denominado uso de la prisión preventiva. Les quiero presentar a los dos invitados de este capítulo. En primer lugar, Juan Manuel Escobar, el juez del octavo juzgado de garantía de Santiago. Magistrado, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y también Carlos Gajardo, fiscal adjunto, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente. Lo mismo, fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los quiero en primer lugar invitar a ver una nota introductoria sobre el uso de la prisión preventiva en Chile y luego dialogaremos por los próximos minutos. Entre las décadas de los 70 y 90, las cárceles de la mayoría de los países de América Latina tenían a más personas sin condena que las que ya tenían sentencia. Así lo reveló un estudio del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de 1992. Una realidad que alarmó a las autoridades continentales de la época y que abrió un debate sobre cómo regular el uso de la prisión preventiva. En Chile, la implementación de la reforma procesal penal estableció un nuevo sistema conforme a los instrumentos internacionales suscritos. Principios como transparencia, cercanía, rapidez y protección a las víctimas aparecieron sin mayores críticas de los expertos, distinto a lo que ocurrió con garantizar los derechos de los imputados, lo que aún es objeto de discusión. En los casos cuando se constituye delito, Pero cuando, por ejemplo, es una estafa o es un fraude al fisco, corresponde, porque no puede estar en contacto con lo que hacía de fraude. No puede, por ejemplo, volver y seguir comunicado con los mismos activos, volver y seguir comunicado con la misma gente de su empresa. Si está haciendo una estafa, si está robando, no tiene que estar aislado, tiene que estar fuera. Hay una gran diferencia. En los casos penales te creo, pero los tributarios no. A no ser que sea muy, muy complicado, digamos, muy grande. Yo creo que solamente en los casos donde hay un riesgo de que la persona que está siendo acusada se escape o no cumpla con presentarse a la corte. la prisión preventiva está regulada en la Constitución Política y en el Código Procesal Penal. Esta medida, solicitada por el Ministerio Público o querellante, puede ser acogida por el juez si estima que la libertad del imputado obstaculiza la investigación o representa un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad. La gravedad o el número de delitos cometidos por el detenido también son factores a considerar al dictar una prisión preventiva. Sus detractores creen que privar de libertad se contrapone a la presunción de inocencia, a pesar de los requisitos que contempla el artículo 140 del Código Procesal Penal. Estos plantean que no se puede llevar a alguien a la cárcel mientras no exista una sentencia en su contra, ya que debe ser tratado como inocente. Esta era la nota introductoria que nos invita a conversar. Este es un programa educativo. La línea programática del canal judicial tiene que ver con que la población, la ciudadanía se eduque y conozca más aspectos sobre la justicia. Magistrado, a nivel constitucional o a nivel de códigos, ¿qué significa que hablemos de una prisión preventiva? Bien, la medida prisión preventiva es una medida cautelar y que tiene por objeto la privación, en este caso total, de libertad de una persona que está imputada respecto de uno o más delitos y que se encuentra entonces en la cárcel, o sea, en gendarmería, en una cárcel, privada de libertad. ¿Tiene plazos esta medida? ¿Tiene condiciones, por ejemplo? No es que tenga un plazo perentorio, no es que uno diga 10, 15, 20 o un mes, 2 meses, sino que tiene revisiones periódicas que lo establece el código, pero nada más. Fiscal Gajardo, desde el punto de vista del ente persecutor, de la Fiscalía, ¿cuál es el uso que se le da a la prisión preventiva en la actualidad en Chile? Bueno, la prisión preventiva, en primer término, depende siempre de la dictación de una instrucción judicial, ¿no es cierto? No es que sea decretada por el Ministerio Público lo solicita. Y lo que se hace es que solo se decretan aquellos casos más graves, más dañinos para el conjunto de la sociedad, donde se cumplen algunos requisitos, básicamente que tienen que ver, como veíamos incluso en la nota, como naturalmente pensaban las personas respecto del peligro de fuga que tenga una persona cuando es razonable pensar que la persona se va a abstraer de los actos de la investigación y también cuando hay peligros de reiteración. Hay una serie de requisitos que establece la ley para decretar la prisión preventiva, pero en general
como debe ser, se aplica de manera excepcional y solo en los casos más graves. Magistrado, es una medida cautelar. ¿Eso significa que la decisión del tribunal, la petición del Ministerio Público, tiene que ver con cautelar cierto proceso de la investigación, cautelar a la sociedad? ¿Cuáles son los factores que puede considerar esta cautelar? Bien, uno es el peligro de la seguridad de la sociedad, también para salvaguardar o proteger a la víctima, el peligro de fuga y también para evitar que sea desleal, que sea con la investigación. Esos serían los 4 parámetros en el cual puede fundar la petición del Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien tiene que solicitarlo. Claro. Es el Ministerio Público y la parte creyente. Ellos van a establecer cuál de estos parámetros es el que ellos lo están fundando. Y respecto a ello, el tribunal resuelve si se dan o no los presupuestos que la misma disposición legal, en este caso el artículo 140 del Código Procesal Penal, señala. Y para considerar que la libertad de una persona es peligrosa para la seguridad de la sociedad, el legislador ha establecido ciertas circunstancias. No son circunstancias que obligue al juez, le da, eso sí, un criterio para valorarlo. Y en todas las reformas que se han introducido al Código Procesal Penal, siempre el legislador ha agregado nuevas circunstancias para que el tribunal, el juez, tenga en consideración. Ahora última, tengo entendido que en esta última reforma también señaló respecto a tener detenciones, órdenes de detención pendientes. Claro. Pero también puede considerarse peligroso a una persona. Fiscal, la continuación de la pregunta. El Ministerio Público exige, ¿qué estándar exige para su investigación a la hora de pedir una cautelar tan gravosa como esta? ¿Cuáles otras no se pueden sustraer de la acción del magistrado? Como ha dicho el magistrado, básicamente hay diversos criterios o requisitos por los cuales se establece. Peligro para la seguridad de la víctima. Si en un caso específico hay una víctima que está en riesgo, es posible aplicar la prisión preventiva, y también cuando es necesaria para realizar determinadas diligencias dentro de la investigación. Esas 2 causales yo diría que son bastante poco utilizadas. Yeah. El fuerte de las prisiones preventivas que se decreta por la causal del peligro para la seguridad de la sociedad, que también, como ha dicho el magistrado, tiene que ver con el peligro de fuga. El grueso de las prisiones preventivas se decreta por esas causales y tiene que ver entonces con una serie de requisitos que ha establecido la ley, especialmente cuando se está investigando un delito que es grave, cuando se está investigando un delito que tiene asociada una pena alta, cuando se le imputa a una persona un gran número de delitos, cuando la persona actúa en grupo o pandilla. Es decir, hay una serie de requisitos que son menesteres que se cumplan para decretar la prisión preventiva. Pero como hemos señalado, del conjunto de investigaciones que lleva la Fiscalía y que son llevadas a tribunales, un número menor de esas investigaciones son aquellas en que se decreta prisión preventiva. Tiene efectivamente un carácter excepcional, de última ratio, de ser la medida más intensa y que solo se aplica en los casos más graves, que son por lo mismo excepcionales. Sí. Magistrado Escobar, usted mencionaba las últimas reformas que ha tenido el sistema. Siempre han sido más restrictivas en cuanto a la garantía de las personas. La última se denomina Agenda Antidelincuencia. ¿La prisión preventiva puede apoyar, por ejemplo, la política antidelincuencia o no tiene ese fin, al menos? Yo diría que no tiene por objeto políticas criminales, son medidas cautelares para resguardar el proceso en el que está iniciándose. Pero no creo que pueda tener un margen de política criminal, ¿no? No sé si ¿Cree usted que podría incidir en la baja de la delincuencia, por ejemplo, la prisión preventiva de hay visiones en que intuitivamente eso parecieran entender los legisladores, que estas medidas pudieran incidir. Y muchas veces esa visión es traspasada a la comunidad cuando ven que personas que son detenidas por delitos graves quedan luego, después de una audiencia, en libertad, los casos excepcionales en que eso ocurre. Y por lo tanto hay ciertas visiones de que eso pudiera ocurrir, pero como dice el magistrado, nos parece que eso no es así, que la política criminal más bien tiene que ver con desarrollar investigaciones y obtener sentencias condenatorias, en definitiva, que es donde efectivamente se ejerce la persecución penal y donde se puede efectivamente controlar las alzas o no de la delincuencia. La medida cautelar de prisión preventiva creemos que tiene otros fines que tienen más que ver con el proceso. Exacto. De la nota introductoria que veíamos, una persona hablaba de los delitos tributarios.
Acá ustedes dos fueron protagonistas, nos encontramos en otro lugar, sí, porque fueron protagonistas de una de las causas más emblemáticas del último tiempo, que fue el caso Penta, usted como fiscal y obviamente usted como juez de garantía. ¿Todo el universo penal o de delitos penales tiene la opción, por ejemplo, de quedar en prisión preventiva, como fue en el caso de Penta, por ejemplo, fiscal? Bueno, ¿O hay efectivamente. otros que no, como decía la señora decía, los tributarios no? Lo que la ley establece en general es que solo en los delitos más graves se establece la prisión preventiva. Justamente los criterios orientadores que la ley establece tienen que ver con la gravedad del delito, el carácter de los mismos. Y por lo tanto, en principio, delitos de menor entidad, como por ejemplo pequeños hurtos o delitos menores, no debieran significar que una persona cayera en la medida cautelar de prisión preventiva, salvo en aquellos casos, por ejemplo, en que esta persona tuviera reiteraciones y condenas previas por esos mismos delitos o por otros, que implicaran que en definitiva va a tener una sentencia efectiva. En esos casos, aún siendo el delito de menor entidad, pudiera aplicarse la prisión preventiva, pero como sistema la prisión preventiva está pensada para los delitos más graves. Y ahí volvemos a conectar con otro punto, que tiene que ver con justamente lo que se denomina, y ha sido una preocupación nuestra al menos, con los delitos de cuello y corbata, ¿no es cierto?, que tiende a darse un tratamiento distinto y no solo por parte de alguna parte de la ciudadanía, sino también en la misma ley. Cuando uno analiza las penalidades que tienen asociadas los delitos de cuello y corbata, observa que tienen penalidades bastante bajas. Esto es particularmente grave, diría yo, en delitos de corrupción, delitos como el soborno o el cohecho, cuando se soborna a una alta autoridad, cuando se cohecha a una alta autoridad con montos millonarios, la sanción parte en 61 días. Es una sanción ridícula. Y por lo tanto, al tener una sanción baja, consecuencialmente en general en esos delitos no se debiera aplicar prisión preventiva. Pero si junto a esos delitos hay otros delitos cometidos en carácter de reiterado, delitos tributarios, por ejemplo, cometidos en carácter de reiterado, en ese caso nuevamente es posible aplicar la prisión preventiva y debiera razonablemente aplicarse. Magistrado, en torno a lo que dice el señor fiscal, uno parece que tuviera una división mental de qué es la prisión preventiva para los delitos comunes y qué es la prisión preventiva para los delitos de cuello y corbata. La persona que parece de bien, que uno dice, porque la sociedad dice, por ejemplo, un senador o un ex senador no se va a fugar, no se va a escapar, no sé, una serie de condicionantes que uno va creando, ¿cierto?, en el relato. A la hora de ser juez de garantía, frente a una acusación de este envergadura, ¿qué elementos puede considerar usted a la hora de determinar si hay peligro, fuga, si no, etcétera? A ver, yo no hago distinciones respecto a las personas. Y en el caso que me tocó dirigir y por cierto que decretar la prisión preventiva, eran respecto de los controladores y los dueños de un grupo muy importante económico. Y bueno, obré de la misma manera como hubiese sido, no sé, una persona simple, un obrero. En ese sentido yo no hago ninguna distinción. La única distinción que hago es respecto a la gravedad del delito y las circunstancias de la misma. Pero que sea un senador, que sea un empresario o que sea un obrero, para mí exactamente igual. Perfecto. Los quiero invitar a ver un módulo de este programa que se llama Los Datos Clave, que nos indican, como siempre, la posibilidad de seguir conversando en torno a las estadísticas. Vamos a ver el dato clave de este programa. Entre 1978 y 1992, el porcentaje promedio de personas presas sin condena en Chile alcanzaba un 52%. En 2015, este porcentaje bajó a un 28,4%. Del ranking de 17 países latinoamericanos que tienen mayor población penal en prisión preventiva, Chile ocupa el puesto 14. Durante 2015, Carabineros efectuó 1.700.000 controles de identidad. La Defensoría Penal Pública solicitó declarar la ilegalidad en la detención de 8,7% de las causas que llevó durante 2015. De estas, solo el 15,6% fue acogida por los tribunales. Eran los datos claves que nos invitan a seguir dialogando en Hablemos de Justicia. Magistrado, hay datos que son certeros en cuanto al nivel de prisiones preventivas que había antes de la reforma procesal penal y posterior. Usted fue juez en los dos sistemas, juez del crimen y también ahora de garantía. ¿Cómo era la realidad en ese minuto a la hora de decretar prisiones preventivas, por ejemplo? Bueno, tengo que partir diciendo que había en Santiago
no sur, sino dependiente de la Corte de Apelaciones de Santiago, habían 30 juzgados del crimen. Por lo tanto, habían 30 jueces. Sí, claro. Eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Entonces, el número importante de causas que hoy es investigada por la Fiscalía y en solo sector de la Corte de Apelaciones de Santiago hay 3 fiscalías regionales. Claro. Entonces, había una cantidad de causas que debía investigar 30 jueces. Entonces, no podemos comparar peras con manzanas. Claro. En ese entonces, como le digo, 30 jueces con un puñado de 10, 15 funcionarios, 15 actuarios. Para todo el Gran Santiago. Para todos. Entonces, que se demoraban las causas, por cierto que se demoraban. Pues. Entonces, hoy por hoy, con una cantidad importante de recursos económicos y recursos humanos que se tienen, no solo en los tribunales, en las fiscalías, entonces las causas son bastante más rápidas en su tramitación. Y por cierto, entonces, que la prisión preventiva disminuye en cuanto al tiempo porque hay más personas. Las causas disminuyeron en cuanto al tiempo de la tramitación. Claro. Por eso entonces está estadística que antes había un 50 y tantos % y hoy un 28%. Pero, ¿dónde está la situación? En la cantidad de los recursos que habían. Claro. En ese entonces los jueces éramos poco menos que Superman. No los podían pedir mucho más. Hoy la situación es distinta. Sí. Señor fiscal, veíamos en los datos claves que de 17 países Chile está en los puestos más abajo en torno a la cantidad de imputados en prisión preventiva, ¿cierto? Es decir, tenemos la menor cantidad, lo lidera Bolivia este índice. Es la lógica de lo que hemos estado hablando recién, sea una medida absolutamente excepcional. Bueno, efectivamente, y eso tiene que ver también, diría yo, con la implementación del sistema procesal penal en nuestro país, que ha sido un ejemplo para los demás países de Latinoamérica. De hecho, muchos de estos países están copiando las buenas prácticas que se han instalado acá en Chile. Ahora, esa cifra tiene que ser además concordada con el número total de presos en su conjunto, donde efectivamente en nuestro país hoy día hay aproximadamente 50.000 presos. Claro. Es después de Estados Unidos el país de la OECD con mayor número de presos por habitante en el mundo. Es decir, esta mentalidad que se transmite en algunas ocasiones de que en Chile hay una especie de puerta giratoria y de que no se me envía a la gente a la cárcel es derechamente falsa. Es después de Estados Unidos el país donde más gente se está encarcelando. Y por lo tanto, justamente eso es un desafío. Es decir, el saber que estamos enviando a prisión efectivamente a la gente más peligrosa, efectivamente a la gente que más merece estar privada de libertad, tanto en los casos en que se dicta sentencia definitiva como en aquellos casos en que se dicta prisión preventiva. Me parece que la cifra, evidentemente, de prisión preventiva es bastante auspiciosa para el país. Es decir, que solo una cuarta parte de las personas que estén privadas de libertad o estén esperando una sentencia, sería mejor incluso que ese número disminuyera y que dentro del contexto latinoamericano estemos bien ranqueados. Por cierto, siempre va a ser importante mirarnos con países más bien de la OECD que deben tener cifras superiores en este sentido. Así es. Quiero que podamos responder ciertos eslóganos, ciertas frases que la ciudadanía acuña como propios. Por ejemplo, la puerta giratoria que decía el fiscal Gajardo. Esa puerta giratoria nace de delitos menores, nace obviamente de la imposibilidad que tiene un fiscal de pedir prisión preventiva o de un magistrado de otorgarla. ¿Qué pasa con estos delitos menores ante la reincidencia? ¿Está la opción, por ejemplo, de la prisión preventiva en esos casos puntuales o no, magistrado? ¿Cómo lo analiza usted? Ahora que me dice la puerta giratoria, recuerdo lo que dijo mi colega Margarita Tapia, A ver. que dijo, ¿qué puerta giratoria? Sí, se la robaron. ¿Qué puerta giratoria me están hablando? Claro. Bueno, sí, podría existir este eslogan de la puerta giratoria en los delitos de bagatela, de menor gravedad, en el cual uno ve en las audiencias de control de la detención los hurtos de supermercados que no superan una cierta cantidad de dinero, que son bajos, lógico que entran, no renuncian a los plazos para hacerle la pregunta, no admiten absolutamente nada, de tal manera que quedan citados. Y esa persona entró por un lado y sale por la puerta principal. Claro. Entonces, ese podría ser el argumento para sostener esta famosa puerta giratoria. Pero en los otros delitos
de mayor gravedad, y si el Ministerio Público o el querellante también puede solicitar una medida cautelar tan importante como es la prisión preventiva y la fundamenta, existen antecedentes suficientes en la carpeta de investigación, generalmente el tribunal decreta prisiones preventivas. Sí, las estadísticas del Poder Judicial indican que cada 10 solicitudes de prisión preventiva, 9 se conceden. Así es. Entonces, 9. Y ese ahí uno está. que no se concede incluso Ahí tiene una alta incidencia en las apelaciones Claro. de la Corte, por lo tanto la mayoría Claro. efectivamente queda en prisión preventiva. La respuesta para la ciudadanía fiscal, ¿puede quedar, como le digo, una persona que está acusada de hurtos en prisión preventiva o no? Son casos excepcionales, Ya. pero eso puede suceder, sobre todo cuando hay personas que tienen condenas previas, cuando hay reincidencia y por lo tanto que el pronóstico que se hace de que si son condenados van a cumplir o no en libertad, si ese pronóstico implica que esa condena puede ser también privado de libertad, hay ocasiones, no siempre, pero hay ocasiones en que incluso por delitos menores las personas pueden quedar privadas de libertad, como en el caso de un hurto. No es la respuesta ideal, diría yo, de un sistema de justicia. Un sistema de justicia debe ser racional y, por lo tanto, a los delitos más graves, aplicarle las sanciones más graves y a los delitos menos intensos, darle respuesta y salidas menos intensas. Pero respecto de esos imputados que son refractarios al cumplimiento de las normas, evidentemente también la prisión preventiva y la condena efectiva puede ser en algunos casos aplicada. Señor fiscal, otro eslogan, ¿el Ministerio Público detiene para investigar o investiga para detener? Bueno, eso eran eslóganes más bien que se le aplicaban a la policía, ¿no? Claro. De hecho, la policía cambió su eslogan Claro. de detener para investigar Claro. por el eslogan de investigar para Claro. detener. Y ahora están, entiendo, en una campaña de cambiar también el eslogan para que sea investigar para condenar. Muy bien. Porque no puede ser el objetivo ni de la policía ni del Ministerio Público la audiencia inicial, la audiencia de formalización, que es la audiencia donde se controla una detención. El objetivo de la Fiscalía y también de las policías, por lo tanto, debe ser obtener sentencias condenatorias. Y por lo tanto, nuestro enfoque, más que irnos a las audiencias preliminares, que son importantes sin duda, tiene que estar concentrado en definitiva en obtener sentencias condenatorias u otras salidas que le den un adecuado término al proceso penal. Hay algunos casos en que la salida que se le da al proceso penal correcta es también una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio entre los intervinientes. Esas salidas también en algunos casos son aconsejables. Sí. Magistrado, tenemos la menor cantidad posible de imputados presos, tenemos el menor promedio de tramitación de causas. Según un informe de CEJA, el promedio es de 6,2 meses por las causas. Y también tenemos una crisis carcelaria permanente. Usted, juez de garantía, los jueces de garantía visitan las cárceles. ¿Cuál es el estado actual de los penales que usted ha conocido que tiene gente con prisión preventiva? O sea, ¿se justifica que sigan ahí estando reunidos, por ejemplo, gran cantidad de personas imputadas? Bueno, los jueces de garantía tenemos la obligación de semanalmente asistir a los centros carcelarios de nuestras comunas, de nuestras ciudades, de asiento del tribunal. Entonces, en Santiago tenemos el Centro de Detención Santiago 1 Santiago 1. y también en algunas ocasiones el Santiago Sur, que es la ex Expenitenciaria. penitenciaria. Entonces, las veces que yo he asistido a aquello, lógico que las condiciones en el 1, o sea, en el Santiago Sur, que diga, que es la ex penitenciaría, las condiciones son espantosas, espantosas. Ahora, en el otro, porque como es concesionado, entonces aparentemente tiene un nivel de vida un poquito mejor. Pero lo otro es totalmente infrahumano. A nivel de derecho de las personas, ¿un juez puede tomar en consideración el lugar de reclusión a la hora de determinar, por ejemplo, una cautelar? En el sentido de que la vulneración de garantías que tendría alguien en un penal. Yo creo que no los corresponde. No los corresponde. La administración carcelaria es otro tema, no le corresponde al tribunal. E incluso entiendo que la excelentísima Corte Suprema hace bastantes años atrás instruyó a los jueces de garantía que no podíamos determinar y entrar a señalar ciertos lugares donde en qué penal o cómo deberían hacer, en qué ¿cómo le llaman ellos? Sectores que pudieran estar. No, porque eso es propio de Gendarmería. Entiendo que Gendarmería es parte del Ministerio de Justicia, o sea, gobierno. Exacto. El Poder Ejecutivo es el que le corresponde a aquello, no es el Poder Judicial. Perfecto. Los quiero invitar en la última etapa de este programa. Salimos a la calle con una cámara y un micrófono y le contamos el tema que estamos hablando a la gente y los quiero invitar a ver y a responder también la primera pregunta ciudadana. ¿Todos los delitos pueden terminar en prisión preventiva o solo los penales?
Señor fiscal, la pregunta se refiere, la interpreto, ¿cierto? O sea, hay delitos civiles, hay delitos de hay casos de familia, laboral, etcétera. ¿Cuál es la división que usted? Sabemos que el Ministerio Público solo investiga temas penales, pero si pudiéramos educar a la gente un poco en esta área. Efectivamente, la prisión preventiva y la cárcel en general solo está destinada para la comisión de delitos, que son justamente los propios del sistema penal. Por lo tanto, en general, todos los casos que tienen que ver con materias de juicios civiles, de familia, de tipo laboral o de otro tipo, no tienen como sanciones la cárcel. Esto tiene un par de excepciones que tienen que ver, por ejemplo, con el caso de las pensiones de alimentos. Hay ocasiones en que una persona, por no pagar los alimentos a los que está condenado por una sentencia, puede también ser compelida y en definitiva ser llevada a la cárcel, o también hay casos en que eso mismo ocurre con el pago de cotizaciones previsionales. Pero en general diría yo que solamente la cárcel y la prisión preventiva, por lo tanto, está reservada para los casos penales y no para otro caso de investigación. Esa es la respuesta que el Ministerio Público le da, por ejemplo, a una persona que denuncia un caso hipotético, ¿cierto?, de algún tipo de grado de violencia familiar que está en el marco de la justicia familia, por ejemplo. Efectivamente, en muchas ocasiones a la Fiscalía llegan denuncias que no dicen relación efectivamente con delitos. Por ejemplo, algunos casos de incumplimientos civiles. Puede en ocasiones llegar una persona a denunciar a alguien porque no había pagado su contrato de arriendo, por ejemplo, o hipótesis de ese tipo. En esos casos lo que la Fiscalía hace es derivar esos casos a los juzgados correspondientes y por lo tanto no hay una respuesta penal para esas situaciones. Exacto. Y tengo entendido que otro caso son las multas en infracciones a la ley de tránsito. Cuando no se paga la multa, entonces tiene prisión, digamos, reclusión nocturna. Claro. Entonces, también hay otros casos. Ahora, no es prisión preventiva. Pero, Claro, no el carácter de cautelar. Pero es una pena privativa de libertad en forma restrictiva, porque solamente lo restringen en las noches, pero es una privación también. Así es. Los invito a ver la segunda y última pregunta. ¿Cómo se mide que una persona sea peligrosa para la sociedad? Es algo que hemos dado cierta respuesta. Podemos siempre concluir algo. O sea, magistrado, ¿cuándo usted considera que una persona es peligro para la sociedad? ¿Qué elementos considera usted a la hora de determinarlo? Bueno, lo señalado en la ley. Ya. El artículo 140 es claro y preciso cuáles son las circunstancias por las cuales el tribunal tiene que tener en consideración para establecer que la libertad del imputado, respecto de ese delito, por cierto, constituye o no un peligro a la sociedad. Ahora, tal como dije, no son situaciones que obligan al juez, lo encaminan, lo ayudan para poder determinar si es o no peligro para la seguridad de la sociedad y decretar la prisión preventiva o otra medida cautelar. Ahora, quisiera agregar otro elemento respecto a las otras medidas cautelares. Un símil a la prisión preventiva podemos señalar que es el arresto domiciliario total. Eso quiere decir que la persona está privada de libertad, no en la cárcel, sino en su casa. Puede ser total, porque puede estar día y noche, pero también puede ser nocturna, o sea, a partir de las 22 horas, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana siguiente. Pero ahí entramos a ver una situación que está aconteciendo ahora en forma material. Y es que estos arrestos son controlados por carabineros. Y me llegó hace un pocos días atrás, un oficio de carabineros diciendo que estaban colapsados y no tenían personal suficiente para controlar estas medidas cautelares. Entonces las medidas cautelares se decretan, pero no se supervigilan. De tal manera que yo no veo, producto de aquello, que esas medidas cautelares que están contempladas en la ley sean un resorte para cautelar los fines del procedimiento, como es evitar la reiteración de conductas delictuales similares o que se pueda fugar. Porque si no controla Carabinero, el tipo vuelve a delinquir o se fuga sencillamente. Fiscal, ustedes como ente persecutor, claro, la supervisión de las medidas cautelares, porque si fuese un control mucho más exhaustivo, podrían incluso bajar los niveles de prisión preventiva para poder tener esa detención domiciliaria, por ejemplo. Sí, por supuesto. Es evidente que hay una serie de limitaciones que se están dando en la práctica respecto a la forma de controlar estas medidas cautelares. Hay que recordar que además se está implementando
con ciertas dificultades los proyectos de tobillera electrónica, que también serían bastante útiles para controlar una detención, un arresto domiciliario, toda vez que podría ese implemento dar cuenta cuando se incumple la medida cautelar. Y respecto a la pregunta que contestaba anteriormente el magistrado, yo quisiera también poner de manifiesto lo que ha dicho, ¿no? Que un criterio muy relevante, creo yo, en la aplicación de la justicia en general y también de las medidas cautelares es el principio de la igualdad ante la ley. Por lo tanto, si bien la prisión preventiva es excepcional para todos. Y no hay, por lo tanto, un grupo de personas privilegiadas respecto a las cuales nunca se puede decretar prisión preventiva. Todos los chilenos están sujetos a una misma jurisdicción y, por lo tanto, en la medida que se cumplan los requisitos para cualquier chileno, como lo decía el magistrado, para alguien muy importante o para alguien con mucho menor nivel de recursos, todas las personas deben ser tratadas iguales ante la ley y son esos los requisitos que se establecen en la ley. Y creo que, efectivamente, los tribunales han dado muestra de que ese principio se aplica. Y llama la atención que estos reclamos respecto a un uso masivo de la prisión preventiva se den justamente cuando la prisión preventiva le toca a alguna de estas personas privilegiadas. Cuando eso sucede, entonces comienza el reclamo de que la prisión preventiva es un castigo anticipado. Pero cuando eso no sucede, al revés, el reclamo es que debieran aplicarse más prisiones preventivas. Creo que es importante ser consistente en los reclamos que se hacen, ¿no es cierto? Terminamos Hablemos de Justicia. Pero yo voy a magistrado, agregar ¿sí? algo, si es que me permite, Por ya supuesto. que el fiscal tomó un caso complicado. A ver, yo he leído en la prensa últimamente quejas importantes de abogados, que son los abogados defensores de estas causas emblemáticas que el fiscal lleva y otros fiscales también llevan. Y ha salido en la prensa que se estaría utilizando la prisión preventiva como medio de presión para lograr una confesión de los imputados, en el sentido de decir, si no confiesa, te voy a formalizar y te voy a pedir la prisión preventiva. Y eso parece que da resultado. Eso es lo que yo he escuchado. No, yo no estoy haciendo la crítica al caso suyo, porque lo que decía este artículo de prensa no dice nombre de quién, pero me causó una sensación muy mala en el sentido de que no me gustaría concebir un fiscal con un objetivo distinto de la medida cautelar de prisión preventiva. O sea, se puede investigar perfectamente todo lo que quiera investigar, pero con herramientas nobles. Pero la medida cautelar de prisión preventiva no sería noble. Entonces, eso me gustaría, ya que existe la posibilidad de que se pueda explicar, porque esa vez no se explicó. Fiscal, el magistrado le hizo la pregunta. Seguramente usted hace referencia, magistrado, a un artículo que salió en el diario En el Mercurio, que fíjese que las curiosidades no está ni firmado ni por ningún periodista, ni tampoco mencionaba ningún abogado como fuente de esas imputaciones. Son imputaciones absolutamente falsas que sería bueno que alguien efectivamente, si quiere hacerlas de la cara. Afortunadamente, en los años que llevamos trabajando en la Fiscalía nunca ha habido un reclamo formal por este tipo de situaciones y no son sino parte de estrategias destinadas, por supuesto, a intentar enlodar de alguna manera el prestigio que creo que la Fiscalía se ha ganado en estos años con las persecuciones que respecto a estos delitos ha efectuado. Exacto. Bueno, le quiero dar las gracias por haber conversado en Hablemos de Justicia, don Juan Manuel Escobar, juez de garantía, y también Carlos Gajardo, fiscal adjunto, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad del Sector Oriente. Muchas gracias a ambos. Ya, gracias. Por el contrario, gracias a ustedes. Nos encontramos, por mi parte, en un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia desde el Salón de Honor de la Corte Suprema. Hasta pronto.